A Riley siempre le habían enseñado a prestar una mano donde podía, incluso cuando la vida no había devuelto exactamente el favor. Trabajando traseros consecutivos a un viejo restaurante cansado en el borde de Silver Ridge, una ciudad tan pequeña que apenas hizo el mapa, apenas cubrió las facturas. Pero Riley se aferró a sus sueños como una línea de vida, una tejida de harina, azúcar y una esperanza tranquila. En una tarde abrasadora de verano, con el sol del desierto girando como fuego desde el cielo, Riley entrecerró los ojos a través de su parabrisas agrietado. Allí, solo por delante, había una figura solitaria al lado de un remolque de caballo maltratado. Parecía tan desgastado y desgastado como el desierto mismo. Sus jeans estaban blanqueados por el sol. Sus botas patizaron folletos perezosos de polvo con cada paso lento, y un sombrero de ala ancha protegió su rostro del sol despiadado. Rodeó el remolque como un hombre que intentaba solucionar más que un problema mecánico, algo más pesado. Al principio, Riley dudó. Ella no conocía a este hombre, y en el mundo de hoy, una mujer sola tenía todo el derecho de pensar dos veces. Pero algo en la forma en que le dio unas palmaditas al costado de ese viejo tráiler, murmurando al caballo adentro como si fuera un viejo amigo, tiró en un lugar profundo en ella. Tal vez fue la forma en que sus hombros cayeron, no solo por el calor, pero por un peso que nadie más pudo ver. Riley se detuvo. Extendió su asiento y agarró la última botella fría de agua que tenía. Saliendo, ella se le acercó con cautela, ofreciendo la botella con una pequeña y tranquila sonrisa. «Parece que podrías usar ayuda», dijo suavemente. El hombre levantó la vista. Le devolvió el sombrero lo suficiente como para que ella vio un vistazo a sus ojos, los ojos azules más tristes que jamás había visto. Un silencio pasó entre ellos, cálido, inquieto, honesto. Y al igual que ese, el camino polvoriento debajo de sus pies comenzó a sentirse menos vacía. La vieja camioneta retumbó por la carretera del desierto agrietada, sus ventanas rodaron hacia abajo mientras el viento caliente corría a través de la cabina. Riley robó a los laterales al hombre a su lado. No habló mucho, pero algo sobre su presencia era calmante, como el aire quieto antes de una tormenta de verano. Cuando habló, su voz era baja, cuidadosa, cada palabra elegida como importaba, como si hubiera pasado toda una vida aprendiendo cuáles valían la pena decir y cuáles no. Por extraño que parezca, Riley se sintió seguro. Lo suficientemente seguro como para hablar más de lo que solía hacer con extraños. Ella le contó sobre su sueño, sobre la pequeña panadería que quería abrir, cómo casi podía oler los rollos de canela si cerraba los ojos lo suficientemente con fuerza. Ella habló de su madre, se fue demasiado pronto, y cómo la casa se sentía más vacía con cada mañana tranquila y cada noche larga y solitaria. El hombre no interrumpió. No intenté arreglarlo. Él solo escuchó, sus manos descansando fácilmente sobre sus rodillas, como si no tuviera juicio, y solo comprensión. Cuando su voz flaqueó, avergonzada por su propia honestidad, miró y dio una pequeña sonrisa. No es del tipo que se burló, del tipo que se calentaba. «Sueños», dijo suavemente. Los ojos se centraron en el parabrisas. «Vale la pena luchar». Había algo en su voz, un tipo de peso que la hizo preguntarse qué sueños había perdido. Condujeron en silencio después de eso, pero no fue incómodo. Era el tipo de silencio que decía, lo entiendo. El tipo que solo existe entre dos personas que han querido más de la vida, y que no se les ha dicho más veces de las que podrían contar. Cuando el sol se bajó, convirtiendo el cielo en un suave lavado de oro y rosa, finalmente volvió a hablar, su voz casi tímida. «Déjame comprarte la cena», dijo. «Es lo menos que puedo hacer». Riley dudó. Sus instintos tiraron de ella, le dijeron que tuviera cuidado, pero había algo en él, algo que se sintió genuino. Entonces ella asintió, más para sí misma que para él. «Muy bien», dijo, «pero si se vuelve extraño me voy». Se rió suavemente. «Me parece bien». Y con eso, señaló hacia una carretera lateral polvorienta, y ella giró la rueda. El camino estrecho se retorció a través de parches de desierto salvaje. Chistes,
cactus y tierra horneada que se extiende sin cesar en ambos lados. Las manos de Riley se apretaron en el volante. Esto no se parecía al camino a ningún restaurante. Su mente comenzó a competir. ¿Fue esto un error? ¿Estaba a punto de terminar en un titular de noticias? Ella miró al hombre a su lado. Todavía tranquilo. Todavía tranquilo. No mucho aquí, murmuró, medio bromeo, medio nervioso. Casi allí, respondió con voz estable. Solo una curva más. Y luego, el mundo se abrió. Como si había retirado una cortina para revelar algo de un sueño. Los campos rodantes, perfectamente recortados y besados por la última luz del día, estirados hasta el horizonte. Las cercas blancas se alinearon en los pastos, brillando al atardecer. Docenas de caballos elegantes pastaban perezosamente, sus abrigos brillaban como seda cepillada, y allí, en el centro de todo, había una casa. No solo una casa, una mansión, 3 pisos de altura, porches anchos, windows aglow con luz dorada. No, era un hogar, era un reino. Tallado directamente en la tierra, Riley disminuyó la velocidad, aturdida. ¿Qué? ¿Es este lugar? Ella susurró. El hombre, Jackson, se cerró débilmente, un poco triste, un poco divertido, pero él no dijo nada. En ese momento, Riley se dio cuenta de algo que hizo que su estómago cayera: las botas polvorientas, el viejo sombrero, los jeans desgastados. Todo había escondido la verdad. Esto no era solo un vagabundo. Este hombre tenía riqueza, fuerza, un legado. Y sin embargo, se veía más solitario que cualquiera que haya conocido. Estacionaron junto a la casa. En el interior el aire estaba fresco, lleno de la madera envejecida, el cuero de silla de montar y algo cálido, tal vez canela. Ella lo siguió a través de un amplio pasillo, lleno de fotografías, imágenes en blanco y negro de sementales salvajes. Familias sonrientes. Y un joven Jackson, de pie junto a un hombre mayor que tenía los mismos ojos. Su padre, ella supuso. Entraron en una cocina que de alguna manera logró sentirse acogedora a pesar de la grandeza. Jackson se movió con una gracia tranquila. El café gana como si fuera algo sagrado. Y finalmente, cuando el silencio se extendió demasiado tiempo para ignorar, comenzó a hablar. Hace años, comenzó Jackson, su voz áspera, como la grava bajo botas gastadas. Esta tierra se me transmitió. Se apoyó contra el mostrador, los ojos distantes. Un legado, construido por las manos que no sabían el significado de darse. Por vencido. Riley escuchó sin atreverse a interrumpir. Cada publicación de la cerca, cada acre, proviene de generaciones de arena y obstinada esperanza. Hizo una pausa. Y lo heredé todo. Hubo un silencio, grosero, reverente, pero luego me enamoré, dijo en voz baja, duro y rápido, el tipo de amor que te hace creer lo posible. Se rió una vez. No sostuvo nada de alegría. Ella se fue. No tomó nada más que aún logró tomar todo. Las cejas de Riley fruncieron el ceño. No la tierra, aclaró. No es el dinero, solo la parte de mí que creía en algo más. Sus palabras colgaron en el aire. Me enterré en el trabajo, en las cercas, en la soledad. Que el mundo piense que era solo otro ranchero, lo que pasa en los bordes. La verdad es que dejé de preocuparme lo que pensaban hace mucho tiempo. Riley tragó con fuerza, con la garganta apretada. Era tan raro, tan desarmador, escuchar a alguien hablar así, crudo, honesto, humano. Sus ojos se encontraron con los suyos, al otro lado de la mesa. Usted, te detuviste cuando nadie más lo haría, dijo, la voz más tranquila ahora. No viste dinero ni tierra, viste a un hombre. Riley miró hacia abajo, abrumado por la gravedad de todo. Sus dedos se acurrucaron alrededor de la taza de café. No estaba tratando de ver nada, admitió suavemente. Simplemente no podía pasar por alto a alguien que parecía que necesitaban un poco de amabilidad. Jackson asintió lentamente. Eso es lo más raro del mundo ahora, dijo.
Amabilidad sin agenda. El silencio que siguió no fue incómodo. Se sintió sagrado, como el momento había presionado una pausa en todo fuera de esa cálida cocina de ámbar. Y en esa pausa, algo cambió. No, en voz alta, no de repente, pero lo suficiente como para que Riley lo sintiera, profundamente, en ese espacio donde el miedo y la esperanza viven uno al lado del otro. Ella entendió entonces, las partes más ricas de la vida no podrían medirse en tierra o riqueza, pero en los raros momentos en que un alma realmente ve a otro y elige amabilidad de todos modos. La primavera llegó temprano a Silver Ridge ese año. El aire se volvió suave, las laderas se sonrojaban en flores silvestres pastel, y por primera vez en mucho tiempo, Riley sintió algo floreciendo dentro de ella también. Una esperanza tranquila y persistente. Estaba orgullosamente en el lote de la esquina de la ciudad, un lugar que se había quedado vacío y olvidado durante años. Pero hoy era suyo. Un letrero pintado a mano se balanceó suavemente por encima de la puerta. Rising Sun Bakery. Gran inauguración. El aroma de la canela y el pan cálido se derramaron en la calle, envolviendo los transeúntes como un abrazo. Los niños se rieron. Los lugareños se asomaban con sonrisas curiosas. Y a su lado, alineando contra la puerta, el sombrero empujó hacia atrás y los brazos doblados. Student Jackson. Sus ojos brillaban con un orgullo tranquilo. Fiel a su palabra, la había ayudado, no con gestos llamativos o grandes cheques, pero con creencia constante. La había ayudado a navegar por el papeleo, pintar las paredes, arregle la fontanería con fugas y vuelva a cablear el horno antiguo. Y más que nada, se había quedado a su lado. Cada paso. No era solo una panadería que había construido, fue libertad, era casa, y aún así, nada de eso en comparación con el regalo que le dio sin siquiera tener sentido. Riley siempre había creído que sus sueños eran pequeños. Fácil de descartar. Fácil de reír. Pero Jackson nunca se rió, él escuchó. Y al hacerlo, él le enseñó algo que no se había dado cuenta de que había olvidado. Que valía la pena perseguir sus sueños. Vale la pena creer en día a día, pieza por pieza. Ambos comenzaron a redescubrir a sí mismos. Jackson aprendió a confiar de nuevo, no solo a alguien más, sino a sí mismo. Comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, había más en la vida que la soledad y la supervivencia. ¿Y Riley? Se dio cuenta de que no solo estaba construyendo una panadería, ella estaba construyendo una vida. Mientras ataba su delantal y volteaba el letrero de madera para abrir, miró a Jackson. Inclinó su sombrero ingenio H, una sonrisa significaba solo para ella. Y en el silencio de ese momento perfecto, Riley lo sabía, nunca había sido sobre la mansión, o del dinero, o la tierra. Se trataba de un camino polvoriento, una botella de agua, un simple acto de bondad. Y la puerta que se abrió a una vida ninguno de los dos había atrevido a la esperanza de nuevo. Unas semanas después de que abrió la panadería, Riley recibió una carta, sobre sin dirección de devolución. Dentro había una sola página. Escrito. Formal. Ella lo leyó 2 veces antes de que el significado se hundiera. Luego, ella se sentó, sincronizada. La carta era de Orion Foods Inc., una corporación nacional masiva que recientemente había adquirido varias empresas locales bajo una iniciativa de expansión tranquila. Y estaba solicitando una reunión. Sin explicación. No hay detalles, solo un tiempo, un lugar y una firma en la parte inferior. Jackson Hale, CEO. Su corazón se detuvo. Jackson. Hale, ella corrió a la oficina administrativa, abrió su computadora portátil y escribió el nombre. En segundos la pantalla se iluminó con los titulares. Jackson Hale, el ranchero multimillonario convertido en ejecutivo. El CEO de Orion Foods mantiene un perfil bajo a pesar del imperio en expansión. El enigmático titán de Silver Ridge. Sus manos temblaron. Este no podría ser él. El hombre, que ayudó a arreglar su horno de panadería, quien parcheó paneles de yeso y transportó bolsas de harina como un granjero,
quien bebió café en silencio en su cocina y sonrió como si fuera solo un hombre. Pero allí estaba, en traje y corbata, fotografiado en conferencias y eventos de caridad. Y sin embargo, esos mismos ojos, todavía tranquilo, todavía triste, todavía honesto. Se recostó en su silla, sin aliento poco profundo. ¿Por qué no le había dicho? ¿Fue una prueba? ¿Alguna versión retorcida de Undercover Boss? ¿Un truco? Pero incluso cuando las preguntas se acumularon en su mente, algo más burbujeó a la superficie, algo más fuerte que la confusión. Gratitud. Porque ahora ella entendía. La forma en que escuchó, la forma en que se movió por su vida sin tratar de hacerse cargo. Jackson no había venido a su mundo para probarla. Vino porque también había necesitado algo. No es una panadería, no es un proyecto, pero una persona que lo trataría como a un hombre, no como un título. Y eso es exactamente lo que había hecho, sin saberlo, sin intentarlo. Ella había visto más allá de la riqueza, más allá del legado, y en el hombre que había olvidado cómo ser visto. A la mañana siguiente, Riley se paró detrás del mostrador de la panadería, acelerado de harina, el aroma de mino de pasteles cálidos que la envolvieron como una armadura. Espera. A las 9:00 a.m., la campana sobre la puerta intervino. Y allí estaba Jackson Hale. No el hombre con botas polvorientas y una camisa de franela, pero el CEO, traje oscuro, collar presionado, un tipo diferente de gravedad en su paso. Sin embargo, sus ojos eran los mismos. Ella no habló de inmediato, solo lo miré, brazos doblados, el corazón acelerando. Se quitó el sombrero, sí. Todavía llevaba el viejo sombrero y lo sostenía contra su pecho. Lamento no haberte dicho antes, dijo, voz baja pero estable. No se trataba de engaño. Se trataba de necesitar espacio para ser alguien que no sea un nombre en una lista de Forbes. Riley no dijo nada. Él continuó. Comencé a conducir aquí para aclarar mi cabeza. Un día, el camión se rompió. Y luego tú... La miró suavemente. Fuiste. Ella bajó los brazos. ¿Por qué no dijiste quién eras? Jackson dejó escapar un aliento. Porque no quería ser tratado como un CEO. Quería que alguien me viera. Solo yo. El hombre que perdió el rumbo. Quien olvidó cómo conectarse con personas fuera de los contratos y llamadas de conferencia. Riley sintió que su pecho se apretaba. Y no esperaba. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras como siempre hacía. Encontrar a alguien que me recordara lo que es volver a ser humano. Ella parpadeó rápidamente. Su garganta se quemó. No te horneé rollos de canela para impresionar a un millonario, Jackson. Él sonrió. Lo sé, por eso importaban. Se pararon en ese espacio tranquilo entre la verdad y el perdón, entre los roles y la realidad. Finalmente, salió de detrás del mostrador, cepillando harina de sus manos. Podrías haber comprado toda esta ciudad, dijo. Pero en cambio, me ayudaste a llevar paneles de yeso, se rió entre dientes. Necesitaba el entrenamiento. Una pausa. Entonces, no quiero ser dueño de tu sueño, Riley. Solo quiero ser parte de él, si me dejas. Sus ojos se suavizaron, y por primera vez desde que había leído esa carta, sonrió. Ya lo eres. Las noticias viajaron rápidamente en una ciudad como Silver Ridge. Al final de la semana, todos lo sabían. El vaquero tranquilo que ayudó a pintar las persianas de la panadería era Jackson Hale, CEO de Orion Foods, multimillonario, ícono comercial solitario. Y así comenzó el chisme. Algunos susurraron que había conocido todo el tiempo. Otros afirmaron que lo había atrapado, lo jugó como un violín. Pero las personas que realmente conocían a Riley, los clientes habituales que se sentaban en las mesas de la esquina cada mañana, bebiendo café negro y mirándola moverse con gracia y arena, no dijeron nada, porque lo habían visto desarrollarse. Habían visto la forma en que Jackson la miraba, mucho antes de que supieran su nombre. Y lo que es más importante, vieron la apariencia de Riley Ed a él, como si fuera alguien que valía la pena cuidar, no por lo que poseía,
sino por quién era cuando nadie estaba mirando. Aún así, los susurros no se detuvieron. Una tarde, un periodista incluso apareció, adecuado, pulido, sosteniendo a un equipo de cámara a raya mientras ella sonría a Riley a través de dientes demasiado blancos. ¿Es cierto?, la mujer preguntó dulcemente. ¿Sabías quién era todo el tiempo? Riley se encontró con su mirada, estable como siempre. No, respondió ella. Solo sabía que estaba cansado, y amable, y perdió de manera que no se mostró en la superficie. El periodista parpadeó. ¿Y no estás molesto? ¿No te dijo la verdad? La expresión de Riley se suavizó. A veces, dijo, las personas se esconden a quien no son para engañar, sino porque temen que nadie vea la versión real y se quede. La tripulación de la cámara se congeló. El aire se colgaba quieto. Más tarde esa noche, Jackson llegó a I-902, la panadería después del cierre. Sin traje, solo botas, solo él. Trajo 2 tazas de café y una bolsa de azúcar de la tienda. Pensó que podrías estar bajo, dijo. Se sentaron en el mostrador, las piernas balanceándose como adolescentes, bebiendo en silencio. No hay titulares. Sin cámaras, solo 2 personas a las que no les quedaba nada que demostrar. He gastado mucho dinero construyendo imperios, dijo Jackson en voz baja. Pero esta panadería, este pequeño lugar, tiene más corazón que cualquier sala de juntas en la que haya entrado. Riley sonrió, lágrima rebosante. Tal vez eso es porque nadie usa una máscara aquí. El verano se deslizó lentamente ese año, dorado y generoso. La panadería prosperó. Líneas envueltas alrededor de la cuadra cada mañana se mezclan con visitantes curiosos, todos dibujados por la historia de la pequeña tienda que había capturado el corazón de un multimillonario. Y algo mucho más importante, su respeto. Pero si le preguntaras a Riley, ella te contaría que la verdadera historia no era sobre amor, riqueza o finales sorpresa. Se trataba de transformación, no la suya. Porque Jackson Hale, el hombre una vez invisible en las sombras de las salas de juntas, estaba cambiando. Comenzó a aparecer temprano, las mangas rodadas, delantal atado torpemente. Él rompió los huevos, muffins quemados. Aprendí a reír de sí mismo. Y sobre todo, él escuchó. Escuchó la ciudad. A Riley. A un ritmo de vida que no tenía nada que ver con los mercados de valores o los planes de expansión. Debajo de todo, Riley vio al niño que solía ser, el que probablemente deambuló esos campos del rancho mucho antes de que el mundo exigiera que se convirtiera en algo más brillante. Olvidé quién era, le dijo una vez, limpiando la harina de su mejilla. Antes del CEO, antes de la lista, de Forbes, solo era un niño que amaba construir cosas con sus manos. Ella sonrió suavemente, ofreciéndole otra bandeja de masa. Entonces tal vez, dijo, es hora de que comiences a construir algo nuevo. Y lo hizo. Pero no solo edificios, no solo franquicias, él construyó confianza. Construyó mañanas llenas de significado. Y las noches pasaron las migajas barriendo los cálidos pisos de madera, escuchando las viejas canciones crujían a través de una radio polvorienta. Sus días se convirtieron en una especie de baile, sus medidas en cucharaditas y sonrisas suaves, en pequeños esfuerzos para pertenecer nuevamente. Y por primera vez en mucho tiempo, Jackson no sentía que estuviera viendo la vida desde el exterior. Estaba, en eso, justo en medio de una historia que nunca esperaba, pero ya no quería escapar, porque Riley nunca lo vio como el multimillonario en portadas de revistas. Ella vio al hombre que recogió uñas cuando reconstruyeron los escalones delanteros, el hombre que se quedó hasta tarde en los pisos de la limpieza, el hombre que una vez había sido varado y perdido, y encontró más de un viaje ese día, encontró una razón para quedarse. El otoño se asentó sobre Silver Ridge, con madres nítidas y hojas doradas que bailaban por calles tranquilas. Dentro de la panadería, los hornos brillaban calurosamente, lanzando luz a través de los mostradores pulidos y las suaves sonrisas de los clientes habituales de la mañana. Y allí, solo detrás del registro, Steely Riley, delantal atado, cabello espolvoreado con harina,
corazón lleno. Jackson. Jackson vertió café con facilidad practicada, las mangas rodadas, las líneas de risa profundizándose mientras conversaba con clientes como si hubiera vivido allí toda su vida, porque ahora lo había hecho. Pero Jackson no solo había elegido quedarse, había tomado una decisión mucho más valiente que eso. Había renunciado como CEO de Orion Foods. Lo anunció en una conferencia de prensa sin pompa, sin kits de prensa, sin giro de relaciones públicas pulidas, solo una declaración tranquila. Encontré algo que valía más que expansión, encontré significado. El mundo estaba aturdido. Pero en Silver Ridge, nadie estaba sorprendido, porque ahora todos habían visto el cambio. No en Riley, en él. Lo vieron en la forma en que él estaba parado a su lado, no delante, no detrás, sino al lado. La forma en que esperó su asentimiento antes de responder grandes preguntas. La forma en que le difería cuando la panadería apareció en una revista nacional, y en la forma en que la miraba cuando ella no estaba mirando, como ella era la respuesta a una pregunta que no sabía que había estado pidiendo durante años. Una noche fría, después de que el último pastel se enfrió y las luces de la tienda se atenuaron, Riley cerró la puerta principal y inclinó la cabeza contra el vaso. Jackson sea. Yo me arriba detrás de ella, envolviéndola en sus brazos. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Ella asintió, sonriendo en la oscuridad. Sí, solo pensando. ¿Acerca de? Ella se volvió, los ojos brillaban. ¿Cómo? Un solo momento, algo tan pequeño como detenerse para ofrecerle a alguien una botella de agua, puede cambiar todo. Él besó su frente. A veces, dijo, los cambios más grandes en la vida comienzan con la más pequeña amabilidad. Se quedaron allí un momento más. Dos almas que habían encontrado su camino, no a través de grandes gestos, no a través de la riqueza, pero a través de una conexión humana simple e inquebrantable. Y mientras el viento susurraba por la tranquila calle, ambos sabían. No se trataba de títulos o imperios. Se trataba de elegir ver a alguien, y dejándote ser visto a cambio.